Well, good evening, everyone. Buenas tardes, hermanos. Thank you for joining us for another session as we're teaching verse by verse through the book of Romans. Gracias que ustedes están con nosotros esta noche y vamos a enseñar versículo por versículo en el libro de Romanos. My name is Dennis Roxer, Mi nombre es Dennis Roxer and I'm a pastor here at Duluth Bible Church. y yo soy el pastor en la Iglesia Bíblica de Duluth. My translator tonight is, Mi intérprete hoy es John Weiner and my scripture reader is. y la persona haciendo la lectura hoy es. Elizabeth Crosby. So we're glad that you joined us Estamos muy contentos que ustedes están con nosotros because we are studying the book of Romans, porque estamos estudiando el libro de Romanos, chapter by chapter capítulo por capítulo and verse by verse. y versículo tras versículo. We just thank the Lord that Teo Tabar Damos gracias al Señor que hermano Teo Tobar and Nelson Hernandez y Nelson Hernández has just made it back safely from Nicaragua, han regresado a salvos de Nicaragua. teaching at the 3 Bible institutes Ellos han enseñado en los 3 institutos bíblicos that are connected with our ministry there. que tienen una conexión con nuestro ministerio allá en And Nicaragua. if you're watching the webcast tonight Si ustedes están mirando este programa and you are hoy interested in receiving some of our y materials quieren recibir algunos de nuestros materiales or listening to this message again o si quieren escuchar este mensaje otra vez or hearing many other conferences that have been taught in the past, o si quieren escuchar muchas de las conferencias que han sido enseñados en el pasado, they are all available at our website, todos están disponibles en nuestra página o sitio de web, along with a handout to assist you with each lesson that we teach. tanto como notas para los estudiantes para asistirles con cada lección que enseñamos. Now, the book of Romans El libro de Romanos is one of the greatest books of the Bible. es uno de los más grandes libros de toda la Biblia. And Romans chapter 8 Y Romanos capítulo 8 is considered by many to be one of the greatest chapters es considerado por muchos como uno de los capítulos principales in the Bible as well. en toda la Biblia. In Romans 8, we begin to understand better En Romanos 8 entendemos mejor how the Christian life is to be lived cómo debemos vivir la vida cristiana through the Spirit, por medio del Espíritu, not by the flesh, no por medio de la carne, based upon grace basado en base de la gracia and not by law, y no en la ley. because of the work of Christ Por causa de la obra de and the Jesucristo power of the Holy Spirit. y el poder del Espíritu Santo. And Romans 8 Y Romanos 8 and the truths that we find therein y las verdades que encontramos en Romanos 8 seem to be understood by so few in our day. parece que pocos en nuestro día entienden estas verdades. And so this evening, Entonces, esta tarde we're going to have an important study vamos a tener un estudio muy importante as we address the issue porque vamos a dirigirnos al asunto de entender cómo caminar por el Espíritu. Before we get started tonight, Antes de empezar esta noche, let's pause for a word of prayer. oremos, hermanos. Father, we thank you for your word, Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, for the book of Romans, por el libro de Romanos and for the ministry of the y por Spirit el of God. ministerio del Espíritu de Dios. We are asking that you would direct us now, Pedimos que tú nos diriges ahora and we trust that you will enable us y que tú nos des el poder to teach your word para enseñar tu palabra and to translate it y traducirla in a way that's clear en una manera que es clara, and accurate, correcta y practical, práctica and simple. y sencilla. That you could use your word in the hearts of everyone that would watch this Que webcast. tú puedes usar tu palabra en los corazones de cada persona que está mirando este programa Or listen o on que the está web as well. escuchando en el sitio de web después. We just thank you for Jesus Te damos Christ. gracias por Jesucristo And we pray that he would be honored y tonight. oramos que Él sea honrado esta noche. For we pray and ask it in Y Jesus' oramos name. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Now, if you've been with us in our studies of the book of Romans, Si han estado con nosotros en nuestros previos estudios en Romanos, you realize that in Romans chapter 1, se dan cuenta que en Romanos 1 we have the introduction to the book. tenemos la introducción al libro.
Paul tells us about his ministry Pablo está hablando de su ministerio and his message. y su mensaje. And his message centers around the gospel. Y su mensaje se centra en el Evangelio. He is not ashamed of the Él gospel. no tiene vergüenza He del is ready to Evangelio. preach it. Él está pronto para And enseñarnos. he sensed an obligation to teach it to both Jew and Gentile. Y él tiene una obligación a predicarlo a ambos, gentiles y judíos. For he believed that that gospel Porque él creía que este Evangelio was the power of God era el poder de Dios to salvation para la salvación, to everyone who believes. para cada persona que cree. Beginning in chapter 1, verse 18 Empezando en capítulo 1, versículo through the first 18, half of chapter 3, hasta la mitad de capítulo 3, we see again the righteousness of God vemos otra vez la justicia de Dios that he requires. que Él requiere. In doing so, we will consider Y vamos a considerar entonces el pecado y la condenación. you see, unless you see your need Porque a menos que vemos o entendemos la necesidad que of tenemos salvation, para salvación, as you are a sinner before a holy God, porque somos pecadores ante un Dios santo, you will not come to faith in Jesus Christ no podemos llegar a fe en Jesucristo because that need is not understood. porque no entendemos esta necesidad. And the truth of the matter is, Y la verdad es that you're a sinner, que usted es un pecador, and I'm a sinner, yo soy un pecador, and all have sinned todos hemos pecado in the eyes of a holy God. en los ojos de un Dios santo. Whether we are an immoral sinner, O si somos pecadores a inmorales, moral sinner, pecadores a morales religious sinner, o religiosos, a Jew, pecadores, un judío or a o Gentile. un The gentil. conclusion is the same. La conclusión es lo mismo. All have sinned Todos han pecado and fall short of the glory of y están God. destituidos de la gloria There de is Dios. none righteous, No hay justo, no, not one. ni aun uno. That we deserve the judgment of God, Nosotros merecemos el juicio de Dios, the wrath of God. la ira de Dios. So if God gave us what we deserved, Entonces, si Dios nos dio lo que merecemos, He would have to condemn us to hell. Él necesitaría condenarnos al infierno. If you've sinned only one time, Si usted solamente ha pecado una sola vez en su you vida, deserve to go to usted hell. merece ir al infierno. This is the bad news Estas son las malas as noticias. it relates to us Cómo se relaciona a nosotros before a holy God. ante un Dios santo. But the good news Pero las buenas is noticias that God loves es us, que Dios nos ama that He wants to save us. y Él quiere salvarnos. And He sent His Son, Y Jesus Él ha Christ, enviado a su Hijo die on the Jesucristo cross morir en la cruz for all of our sins, por todos nuestros pecados, past, pasados, present, presentes and y future. futuros. And again, on the cross, what did He Y say? en la cruz, ¿qué dijo Jesús? It is finished. Consumado es. And on the third Y day, en el tercer día, He rose Él again resucitó in order to offer to us para ofrecernos entonces eternal la life vida eterna as a gift. como un regalo. And the moment we put our Y en el faith momento que ponemos nuestra fe in Jesus en Christ Jesucristo and what He's done for y en us, lo que Él ha hecho por nosotros, so that we trust in Him and Him alone to get us to heaven, o sea, confiando en Él y solamente Él para llevarnos al we cielo, are saved by the somos grace of God. salvos por la gracia de Dios. We experience Experimentamos justification. la justificación. God declares us righteous Dios nos declara justos and fit for heaven, y aptos para el cielo. not because we're made righteous, No es porque somos hechos but because justos, the righteousness of Jesus Christ sino porque la justicia de Jesucristo has been imputed ha sido imputado or put to our account o colocado, puesto a nuestra The moment cuenta we put our en el trust in momento Him. de que ponemos nuestra fe en Él. And this is the only way that Y esta righteousness, the righteousness of God, can be received. es la única manera que podemos recibir la justicia de Dios. The chapter 4 of Romans, Capítulo 4 de Romanos, using the illustration of Abraham, usando la ilustración de Abraham, makes it very clear es muy claro that the righteousness of God que la justicia de Dios is received es algo que through, recibimos by grace alone, mediante la gracia through solamente, faith alone, por medio de la fe sola, in the Lord alone, en el Señor solamente, apart from our works aparte de nuestras obras or religious o ritual nuestros ritos or attempts to religiosos keep the law. o
tratando de mantener, cumplir la ley. And Romans chapter 5 En Romanos 5, then explains the results entonces explica or los the resultados blessings o las of bendiciones justification. de la justificación. And how once you've been saved by the grace of Y God, que una vez que hemos sido salvos por la gracia you're de saved Dios, forever. somos salvos por siempre. It is guaranteed Es una garantía you will go to heaven one day. que vamos a ir al cielo un día. But from the moment you've been justified Pero desde el momento de que fuimos justificados to the moment you will be hasta glorified, el momento que vamos a ser glorificados, there is a period of time. hay un periodo de tiempo. And in most people's lives, this Y lasts for en years. la mayoría de las vidas, esta dura por años. And that's what the issue of sanctification is about. Y con esto se trata el asunto de la santificación. So we are now in the section in Romans Ahora estamos en la sección de Romanos that deals with salvation and que sanctification, trata con la salvación y la and how santificación. the righteousness of God can be reproduced in our life, Y cómo la justicia de Dios puede ser reproducida en nuestras vidas. so that we are being made righteous Entonces estamos siendo hechos and justos becoming more and more holy. y más santos. Now we have seen this as it relates to our position in Christ. Hemos visto esto, cómo se relaciona a nuestra posición en Cristo. We have studied this regarding the practical sanctification. Hemos estudiado esto en cuanto a la santificación práctica. And then in chapter 7, Y en capítulo 7 we have seen powerless hemos sanctification. visto la santificación impotente. You see, Paul knew he was saved. Porque Pablo sabía que él fue salvo. He knew he was co-crucified, Él sabía que había sido co-crucificado, co-buried, co-sepultado, co-raised with Jesus Christ. co-resucitado con Jesucristo. Because of that, Y por eso he had died to the sin nature, él había muerto a la naturaleza pecaminosa. who was his former master. Y esta naturaleza pecaminosa que fue su amo en el pasado. He had been released legally from that power. Él había sido soltado legalmente de este poder. And he was now alive to Y God él ahora es vivo hacia Dios in Christ en Jesus our Cristo Lord. Jesús nuestro Señor. And so Romans 6 says, Entonces Romanos 6 dice to know these things, que debemos saber estas cosas, to keep on believing these que things, debemos continuar a creer estas cosas and to present ourselves y each debemos day to the Lord presentarnos a nosotros mismos cada día al Señor to do His will. para hacer su voluntad. So why does Paul find himself failing in Romans 7? Entonces, en Romanos 7, ¿por qué es que Pablo siempre está fallando? He wants to do the will of Él God, quiere hacer la voluntad de Dios, but he fails. pero él está fallando. Why? ¿Por qué? Because when you yield to the Lord to do His will, Porque cuando nos presentamos o nos rendimos al Señor para hacer su voluntad, you must now keep on relying on the Lord step by step. entonces necesitamos continuar a apoyarnos en el Señor paso por paso. Otherwise, you will default back into self-dependence. O si no, siempre vamos a regresar a esta autoindependencia. So what does Paul say in Romans 7, verse 15? Entonces, ¿qué es que Pablo dice en Romanos 7:15? Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Paul is frustrated. Pablo tiene mucha frustración. Paul is confused. Es muy confundido. He's explaining in Romans 7 Estaba explicando en Romanos 7 what transpired in his life lo que había pasado en su vida after he was saved, después de ser salvo. and even after he understood some truths. Y aún después de haber entendido algunas He was verdades. still failing. Pero él todavía estaba fallando. That's why in verse 24, what does Paul say? Por eso, en versículo 24, ¿qué dice Pablo? Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Paul is frustrated. Pablo tiene mucha He is frustración. failing in his Christian life, Está fallando en su vida cristiana. and he wants an answer. Y él quiere una respuesta.
He needs a solution. Él necesita una solución. He asks, who will deliver me from this body of Él death? dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? You see, Paul is finally coming to grips with the fact Porque Pablo está empezando a entender el hecho de that he can't live the Christian life que él no puede vivir la vida cristiana through his own strength. por medio de sus propios esfuerzos. While God does not want us to fail, Y aunque es verdad que Dios no quiere que nosotros fallemos, he does use failure in our life es verdad que Él usa estas fallas en nuestras vidas to teach us we can't do it. para enseñarnos que no podemos hacerlo en nuestros propios That I esfuerzos. cannot live the Christian life. Yo no puedo vivir la vida cristiana. It must be by faith in Jesus Tiene Christ. que ser por fe en Cristo Jesús. So after verse 24, Entonces, después de versículo 24, who will deliver me from the body of this ¿y death? quién me librará de este cuerpo de muerte? He begins to focus on Jesus Christ. Él empieza a enfocar otra vez en And Jesucristo. what does he say in Romans 7:25? ¿Y qué dice en Romanos 7:25? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. So who will deliver me? ¿Quién me librará? Jesus Christ, my Lord, will deliver me. Jesucristo, mi Señor. And now Me librará. Paul begins to focus again on Jesus Christ. Y ahora Pablo empieza a enfocarse en Jesucristo. And otra once he vez. begins to focus on Y Christ, cuando él empieza a enfocarse en Jesucristo, he begins to understand the key to victory. entonces él comienza a entender la clave a la It's victoria. not Paul trying to live the Christian No es life. Pablo tratando de vivir la vida cristiana. It's not through self-dependence No es por medio de la autodependencia and relying on the arm of the flesh. y apoyándose en el brazo de la carne. It's again remembering your position in Christ, No, es el hecho de recordar nuestra posición en Cristo. remembering you cannot live the Christian life in your own strength, Recordando que no podemos vivir la vida cristiana en nuestras propias esfuerzos. so that you reckon yourself dead to the sin nature Entonces nos consideramos muertos a la naturaleza alive to pecaminosa God, y vivos hacia Dios. and you present Y yourself nos to Him, presentamos al Señor and now depend upon y Him ahora dependemos en Él to utilize the Spirit of God in your life, para usar el Espíritu en nuestras vidas, to enable you para darnos el in poder every aspect of in Christian living. cada aspecto de la vida cristiana. So what does Romans 8, 1 through 4 tell us? Entonces, ¿qué nos dice Romanos 8, 1 a 4? Romanos 8, 1 a 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Now, while Romans 7 Mientras que Romanos 7 sets forth the despair and defeat establece el conflicto de desesperación y derrota of the believer who wants to do what is right, del creyente que quiere hacer lo correcto, but tries to do it in his own pero strength está tratando de hacerlo en sus propias fuerzas and fails, y está fallando. Romans 8 now explains Romanos 8 entonces how the believer explica can have practical victory cómo el creyente puede tener una victoria práctica over the flesh sobre la carne in this conflict. en este conflicto. And the key word in Romans 8 Y la palabra clave en Romanos 8 is the word Spirit, es la palabra Espíritu, which refers to the Holy Spirit que se refiere al Espíritu Santo some 19 times. unas 19 veces. Now, in our past studies, En nuestros estudios en el pasado, we have looked at the ministry of the Holy Spirit hemos visto el ministerio del Espíritu Santo after salvation. después de la salvación.
At salvation, En el momento de la the salvación, Holy Spirit regenerates us, el Espíritu Santo nos regenere, indwells us, mora dentro de seals nosotros, us, nos sella, baptizes nos us, bautiza and gifts us. y nos da dones. That happens at the moment we're saved, Y esto sucede en el momento que somos salvos, automatically. automáticamente. It's part of the blessings we have in Es Christ. parte de las bendiciones que hemos But recibido en after Cristo. we're saved, Pero después de ser the salvos, Holy Spirit now wants to ahora el Espíritu Santo quiere llenarnos, enseñarnos, iluminarnos, darnos poder, amonestarnos, transformarnos, consolarnos y producir fruto en nosotros. The Holy Spirit's ministry is very important in your Christian life. El ministerio del Espíritu Santo es muy importante en nuestras vidas Because we need His power porque necesitamos su poder to see the fruit of the para Spirit, ver el fruto del Espíritu, to have victory over our enemies, para tener victoria sobre nuestros enemigos and to fulfill the standards of the Christian y life. para cumplir las normas y estándares de la vida cristiana. And Romans chapter 8 verses 1 and 2 tell us En Romanos 8, versículos 1 y 2, that nos based dice upon your position in Christ que basado en nuestra posición en Cristo and through the power of the Holy Spirit, y por medio del poder del Espíritu this Santo, Christian life is lived. vivimos esta vida cristiana. See, as Paul now focused on Jesus Christ again, Ahora que Pablo ha enfocado otra vez en Jesucristo, knowing he had been saved, sabiendo que ha sido salvo, that he was había sido secure in salvo Christ, y era seguro en Cristo, dead to sin, alive to muerto al God, pecado y vivo hacia he Dios, remembers he's not condemned. él recordó que no está condenado To live a life para vivir una vida of slavery to his sin de nature. esclavitud a la naturaleza And as a pecaminosa. believer, you are not condemned to live a life of failure. Y como creyente, usted no está condenado a vivir una vida de fracaso y fallas In the practical bondage of sin. en esta esclavitud práctica al pecado. Because of your position Y in es Christ Jesus. por su posición en Cristo Jesús. And that is why Y esta es the la Holy razón Spirit porque el Espíritu is Santo the spirit of life es el Espíritu de vida in Christ en Jesus, your Cristo position. Jesús. Esta And es what has nuestra he posición. and what has he done? ¿Y qué ha hecho? He has set us free Nos ha librado from the law De la of ley. sin and of death. del pecado y de la muerte. How did he do that? ¿Cómo es que Él lo hizo? Verse 3 tells us. Versículo 3 nos dice, Let's- Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. And so we see here entonces vemos aquí that the way God dealt with sin que la manera en que Dios trataba con el pecado is not only through Christ dying for our sins, no es solamente que Jesucristo murió por nuestros but on that pecados, cross, sino que también en esta cruz Jesus Christ died to deliver us from the sin nature. Jesucristo murió para librarnos de la naturaleza pecaminosa. He condemned sin, Él condenó al pecado en la the carne. sin nature Este- in the flesh. Significa la naturaleza pecaminosa en la carne. He broke the power of sin. Él rompió el poder del pecado. He broke the authority of sin Él nature. quebró la autoridad de la naturaleza pecaminosa. And why did he do ¿Y this? por qué es que lo hizo? So that the righteousness of the law, Para que la justicia de la ley, not the law, no la ley, but the sino righteousness of que the la law, justicia de la ley, to love the Lord para amar al Señor and to love others, y para amar a los demás, might be fulfilled in se us, cumpliese en nosotros. not by us, No por nosotros, but in us. sino que en And nosotros. how is this fulfilled in ¿Y us? cómo va a ser cumplido en nosotros? By walking not according to the flesh, Que no andamos conforme a la carne, but according to the Spirit. sino conforme al Espíritu. And that is why in our previous lesson,
Y esta es la razón por la cual en nuestra lección In anterior, understanding why you need to walk by the Spirit, hablando de por qué necesitamos caminar por el Espíritu, we began to see these important truths. empezamos a ver estas verdades importantes. Now remember, Romans 8, Recuerden que Romanos 8, 1 through 11 is about 1 the y power of a the spiritual 11 believer. habla del poder del creyente espiritual. Here are two truths that, again, you must remember. Hay dos verdades que debemos recordar. El creyente en Cristo no está condenado a vivir una vida de derrota y servidumbre a la naturaleza pecaminosa, sino que este creyente puede tener una victoria práctica sobre la carne por su posición en Cristo y por el poder del Espíritu Santo. You see, God sees you in Jesus Christ, Porque Dios nos ve en Jesucristo, identified with Him. identificado con Jesucristo. And you must see yourself the same way. Y nosotros debemos vernos en la misma manera. Again, let this Bible represent Jesus Christ, Supongamos que esta Biblia va a representar a and this Jesucristo pen represent you. y este lapicero representa a usted. Before you were saved, Antes de ser salvo, you were in Adam, usted estuvo en Adán, separated from God, separado de Dios condemned, y condenado on your way to hell. en el camino al infierno. And your master was the sin nature. Y su amo fue la naturaleza pecaminosa. And you were also in bondage to the world and Satan. Y usted también estaba esclavizado al mundo y a Satanás. But through hearing the gospel, Pero después de haber And putting oído your el faith in Evangelio, Jesus Christ, después de haber puesto su the fe en Spirit of Jesucristo, God then el placed Espíritu you de Dios entonces in union with Jesus le Christ. colocó usted en unión con Jesucristo. He was your Savior. Él fue su Salvador. And God now sees you righteous in Christ. Y ahora Dios nos ve como justos en Cristo. He now loves you like He Y loves His ahora own Son. Dios le ama a usted como Él ama a su propio Hijo. He now accepts you in Él Jesus le Christ. acepta a usted en Jesucristo. And He sees that your past is over. Y Él ve y considera que su pasado, su vida pasada ha terminado. Your history in Adam has ceased. Su historia en Adán ha cesado. God sees you Ya no co-crucified, existe. Dios nos co-buried, ve co-crucificado, co-raised co-sepultado, in Jesus co-resucitado en Jesucristo. He has now placed the Spirit of God in you, Ahora Él ha colocado el Espíritu de Dios en nosotros and He's placed you in Christ. y nos ha colocado en Cristo. And now He wants to live the Christian life through Y you. ahora Él quiere vivir la vida cristiana a través de nosotros. And how does He do this? ¿Y cómo es que Él lo hace? Ve, cada creyente tiene el poder para la victoria práctica y la justicia mediante el Espíritu Santo. Again, it's not through our might, Otra vez, no es por nuestras propias strength, fuerzas, nuestros esfuerzos or our o wisdom nuestra sabiduría that we live the Christian que life. vivimos la vida cristiana. Now, as we think of the filling of the Spirit, Cuando pensamos de la llenura del Espíritu Santo, we saw last time vimos la última vez the mandate of the filling of the el Spirit, mandato de ser llenos del Espíritu Santo. that God wants every believer Que Dios quiere que cada creyente to be constantly filled sea llena constantemente or controlled o controlado or empowered o con el poder by the Holy Spirit. del Espíritu Santo. The results of this Los resultados de ser llenos del Espíritu Santo are vertical son towards the Lord verticales hacia el Señor and horizontal towards y people, horizontales hacia la gente, In which we- los demás, are enjoying fellowship with the Lord. en la cual estamos disfrutando una comunión con el We're Señor, praising the Lord. estamos alabando al Señor, We're walking by estamos faith. caminando por We're medio de la enjoying fe, His grace. disfrutando su gracia, And it also manifests itself horizontally pero también se manifieste horizontalmente in love y en amor towards others a los demás and even submission towards others. y además con una sumisión a los demás. We then looked at the conflict También vimos el conflicto
al caminar en el Espíritu And the Santo. conflict is between the flesh Y el conflicto es entre la carne and the spirit. y el Espíritu. And these two are at odds with one another. Y estos dos pelean uno con el otro. And that is why, as a believer, Y por esta razón, when we como yield creyentes, to our sin nature, cuando nos presentamos a nuestra naturaleza we walk pecaminosa after the flesh, o caminamos conforme a la carne, the results will be los resultados son the works of the flesh in our life. las obras de la carne en nuestra vida. We will live in sin, Vamos a vivir en Mentally, pecado, mentalmente, verbally, nuestras mentes y verbalmente, actions, en nuestras and acciones in our heart. y en nuestros corazones. In contrast to that is the fruit of the Spirit. Y el contraste es el fruto del Espíritu And this is Santo. what God wants to Y produce in esto our es lo life. que Dios quiere producir en nuestras vidas. So tonight we want to look at Entonces, esta noche queremos considerar o ver las condiciones para caminar en el Espíritu Santo. and before we look at the specifics Y antes de estudiar las cosas específicas of walking by means of the Spirit, de cómo caminar por medio del Espíritu Santo, let's look at two key transdispensational truths. vamos a ver dos verdades claves transdispensacionales. Now, by transdispensational, Cuando decimos transdispensacional, I am talking about truths estoy hablando de verdades that apply que se aplican to everyone, a cada persona, regardless of the dispensation no importa en cuál dispensación or rule of life o regla de vida under which they lived. bajo la cual viven. These are timeless truths. Estas son verdades que existen siempre, They are permanent truths. son permanentes. This was true in the Old Testament. Este fue verdad And en it's el still Antiguo true Testamento y es verdad hoy día. What are these two truths? ¿Y cuáles son estas dos verdades? Number one, Número uno, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. we find this in Hebrews 11 and verse 6. Vemos esto en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. You see the word faith here. Vemos la palabra fe aquí. God has always honored this principle Dios siempre ha honrado este that the principio, only way to please Him que la única manera para agradarle a Él is faith. es con la fe. What does faith mean? ¿Y qué significa la fe? That we take God at His word. Que tomamos Dios a su palabra, We believe what He says. que creemos lo que Él dice, We trust Him. confiamos en Él. This verse does not say, Este versículo no dice without faith, que sin fe it is difficult to please es God. difícil agradar a Dios. No, it says it's impossible No, to please God. dice que es imposible agradar a Dios sin fe. We do not please God by our works. No podemos agradar a Dios con nuestras We do not obras please God by our o rituals. con nuestros ritos. God is pleased when we believe what He says. Dios está agrada cuando creemos en lo que Él ha dicho. Because God does not need our help. Porque Dios no necesita nuestra ayuda. He created the worlds. Él creó todos los mundos. He opened the Red Sea. Él abrió el mar rojo. He raised Christ from the dead. Él resucitó a Jesucristo de entre los muertos. He does not need you, Él no le necesita a usted and He doesn't need me. y no me necesita a mí. And He operates under the principle of grace. Y Él siempre está operando bajo el principio de la And the gracia. only response Y la única respuesta from man, del hombre consistent with grace, que es consistente con la gracia is faith. es la fe. And that's why in Hebrews 11, Y por eso en Hebreos 11 is a series of men and women mentioned vemos una serie de hombres y mujeres who pleased allá God. que ellos agradaron a Dios. Why did they please ¿Y God? por qué le agradó Because a they Dios? believed Him. Porque
ellos creían en él. And they Creyeron believed his en él. promise or Y his word. creyeron sus promesas y su palabra. Do you remember Romans 1:16 and 17? ¿Recuerdan Romanos 1, 16 y 17? What did they say? ¿Qué dice? Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. See, the gospel El Evangelio is the power of God es el poder de to Dios salvation para salvación to everyone who a todo aquel que believes. cree. How are you saved? ¿Cómo somos salvos? By grace alone, Por gracia through sola, faith alone, mediante la fe sola, Christ alone. en Cristo Whether solamente. you are a Jew O si somos judíos or the Greek. o griegos. Because there is a basic principle. Porque hay un principio básico. This is found in Habakkuk Esto se encuentra en Habacuc chapter 2, verse 4. 2:4. And what is the principle? ¿Y qué es el principio? The just shall live by faith. Mas el justo por su fe vivirá. Paul quotes this in Romans Pablo está citando este versículo en and in Romanos Galatians. y en Gálatas. This is found also in Y Hebrews. también lo encontramos en Hebreos. The just shall live by Mas faith. el justo por su fe vivirá. So the Christian life Entonces, la vida cristiana, must be then por lo tanto, a life of faith. necesita ser una vida de fe. Because without faith, Porque sin fe it's impossible es to please God. imposible agradar a Dios. What was missing in Paul's self-effort failure in Romans 7? Cuando Pablo estaba haciendo sus propios esfuerzos, ¿qué es que él faltaba? A dependence on the Lord. Él no tenía una dependencia en el Instead, Señor. Paul was depending on himself. En vez, Pablo estaba dependiendo en sí mismo. You see, you are going to depend on someone or something, Porque es verdad que vamos a depender en algo o alguien. not only to go to heaven, No solamente para ir al cielo, but to live your life from sino day to day. también para vivir nuestras vidas cotidianas. And God does not want us to depend on Y ourselves, Dios no quiere que nosotros dependamos en nosotros or mismos. even really to depend on people ultimately. Inclusive a depender en otras personas. God does want to use us, Dios quiere usarnos and God can use people in our life, y Dios puede usar otras personas en nuestras vidas, but He wants us to depend upon Him. pero Él quiere que nosotros dependamos en And Él. this leads us to our second transdispensational Y principle. ahora vamos a ver la segunda verdad transdispensacional. Number 2. 2. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Now, this principle is taken from Jeremiah Vemos este principio de Jeremías, chapter 17. capítulo 17, And we see here a contrast y vemos un contraste aquí of trusting in man de la persona que está confiando or en el trusting in the hombre Lord. o confiando en el Señor. That was true in the past. Este fue verdad en el pasado That contrast is true yet y este today. contraste está la verdad hoy en día. What does Jeremiah 17 tell us? ¿Qué dice Jeremías 17? Jeremías 17, 5 a 8. Así ha dicho Jehová, maldito en el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor,
sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. We see here a contrast. Vemos aquí un contraste. First of all, we see the wrong object of faith. Primero vemos el objeto equivocado de la fe. Cursed is the man Maldito el varón who trusts, que confía en el hombre. and when you do, Y cuando lo hacemos, whether it's someone else or o yourself, si es otra persona o nosotros mismos, who then is your source of strength? ¿quién es nuestra fuente de fuerza? It is the flesh. Es la carne. And when you're depending on your flesh, Y cuando dependemos en nuestra what carne, happens to your heart? ¿qué pasa a nuestros corazones? It departs from the Se Lord. aparte de Jehová. You're not relying on Him anymore. No estamos apoyándonos en Él. You're manipulating the Estamos situation. tratando de manipular la You're trying to situación. control what's Estamos going on. tratando de controlar lo que You're- está sucediendo. You are relying on yourself, Estamos apoyándonos en nosotros and mismos you are failing. y estamos fallando. In fact, you're like a shrub in the desert. Es como la retama en el desierto And as a result, y como you don't resultado even see when good comes your ni way. siquiera podemos ver cuando viene el bien. You don't see the grace of God. No podemos You reconocer don't see la the gracia de leading of Dios God in your life. o la guía de Dios en nuestras vidas. And many times He's trying. Y él, trying to get muchas your veces, attention. Él está tratando de captar you nuestra don't even atención see it. y ni siquiera lo vemos. Why not? ¿Por qué no? Because you're relying on Porque yourself. estamos apoyándonos en nosotros mismos. And when you're relying on yourself, Cuando you're out of estamos fellowship with God. apoyándonos en nosotros mismos, estamos fuera de comunión con And Dios. God wants to show you Y that. Dios quiere mostrárselo. Why? Because He wants to ¿Por bless qué? you Porque Él quiere bendecirnos. as you walk in A la reliance medida de upon, que caminamos Lord. confiando en el Señor. because your hope now then is Porque entonces nuestra confianza es Jehová, in the Lord. en el Señor. And even when He comes, Y aun cuando Él viene, you still, I'm looking for the verse here, or you're like a tree somos como el árbol planted by the waters. plantado junto a las aguas. And even in the trials that come your way, Y aun en las pruebas y dificultades you're not que afraid, no tenemos miedo, you trust in the Lord, confiamos en el Señor and you remain fruitful y estamos fructíferos. instead of living in constant En lugar de anxiety. vivir en una ansiedad continua. When you cannot be living in anxiety No podemos vivir en un estado de ansiedad and faith resting at the same time. y descansar en fe a la misma vez. So if we want to live a fruitful life, Entonces, si queremos vivir una vida we fructífera, need to rely upon the Lord necesitamos apoyarnos en el Señor and draw upon y His resources. necesitamos tomar de sus recursos que Él nos ofrece. Now, when you begin to understand that, Cuando empecemos a entender esto, that the Christian life is lived by faith que vivimos la vida cristiana por fe in Jesus en Christ, Jesucristo, it's not a matter of relying upon man, no es un asunto de apoyarnos yourself, en el hombre, otro though hombre, you are o the instrument nosotros that God mismos, uses. aunque somos el instrumento que Dios puede usar. This will relieve you Este es un alivio of the burden del cargo, of trying to produce the Christian life. de la carga de tratar de reproducir la vida cristiana. You do not produce the Christian life. No podemos reproducir o The producir la Holy vida Spirit cristiana. produces it. Es el Espíritu Santo que produce la vida As you cristiana. learn to walk by faith, A la medida de que nosotros Jesus aprendamos cómo who is your vivir life, en fe en Jesucristo, quien es nuestra vida, living through the power of the Holy Spirit, viviendo por medio del poder del Espíritu Santo, resting in the principles and descansando power en of los God. principios y en el poder de la palabra de Dios. Now, this brings us to three key passages in the New Testament on the Christian life. Ahora estamos en tres pasajes claves del Nuevo Testamento en la vida cristiana. And we want to examine these
Queremos examinar estos because they relate to what we're studying in Romans chapter 8. porque se relaciona con lo que estamos estudiando en Romanos 8. The first one's found in Colossians 2, El primer verses 6 and 7. pasaje es Colosenses 2, 6 y 7. We find here a key to the Christian life. Vemos aquí un clave a la vida cristiana. Colosenses 2, 5 a 7. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Now, as we think of these truths, Cuando pensamos en estas verdades, we see in verse 6 vemos en versículo 6 that in the same manner in which we received Christ Jesus the Lord, que en la misma manera que hemos recibido al Señor and you Jesucristo received him at a point in time, y lo recibimos en un punto de tiempo, now we're to walk ahora debemos caminar, day by andar day día tras día in the same way. en la misma manera. How did we receive him? ¿Cómo es que lo recibimos? Through faith in Jesus Christ. Mediante fe, por medio de la fe en Jesucristo. How are we now to walk? Y ahora, ¿cómo debemos andar? We're to walk Andad by faith por fe in Jesus Christ. en Jesucristo. Now, this walk of faith Este caminar, andar en fe, is based Por fe. upon our position in Christ, se basa en nuestra posición en Cristo, in which we have been rooted. en la cual hemos sido arraigados. This word in the Greek is in the perfect tense. Esta palabra en el griego está en el tiempo perfecto. That means at the moment we were saved, Esto significa en el momento que fuimos salvos, we were rooted in Jesus Christ. éramos arraigados en Cristo. And we remain rooted to this day. Y ahora somos arraigados hasta este día. This isn't something we do. No es algo que nosotros This is something hacemos. God's done. Este es algo que Dios ha hecho. You as a believer Nosotros como have creyentes been rooted in hemos Jesus sido Christ. arraigados en Jesucristo. Now it's a matter of Ahora es growing. un asunto de que necesitamos crecer. Or as Paul uses a building illustration O here, como Pablo dice aquí, él está usando una ilustración de that you are being construcción, built up que estamos siendo sobreedificados and you are being established y confirmados o establecidos in the faith. en la fe. In the faith is referring to the truths of the Word of En la God. fe se refiere a las verdades de la palabra de Dios. So you live by faith Entonces vivimos por la fe in the truths of the Word of en las God verdades de la palabra de that need Dios to keep being built que up necesitan ser and established in your thinking. edificados y establecidos en nuestros pensamientos. See, the key word in legalism Porque la palabra clave en el legalismo is do. es hacer, Just do it. hazlo. The key word in mysticism La palabra clave en el misticismo is feel. es lo que What do you sentimos. feel? ¿Qué sientes? The ¿Qué key sientes? words under grace. Pero la palabra clave bajo la gracia What are you thinking? es qué estamos pensando And who are you relying y on? en quién estamos apoyando. And the Spirit of God now wants to take the Word of Y el God Espíritu de Dios ahora quiere usar la palabra de Dios and impact our y thinking quiere tener un impacto en nuestros pensamientos. so that we Mi have manera de divine pensar. viewpoint, Para que tengamos un punto de vista divino. that we would look at life from God's perspective Podemos ver o considerar la vida desde la perspectiva de Dios and walk by faith. y caminar por la fe, In light of our position in Christ pensando o a la luz de nuestra posición en Cristo and the truths of the Word of y God. las verdades de la palabra de Dios. And in doing so, we will grow in Y grace. cuando hacemos esto, vamos a crecer en gracia. And overflowing from this Y lo que desborde de todo eso will be a
abundance of thanksgiving. es que vamos a tener abundando en acciones de gracia, We'll be dice able el to thank the versículo. Lord every day over and over again Vamos a poder agradecer a Dios una y otra vez durante el día for His blessings in our life, por las bendiciones en nuestras for His vidas, grace, por su gracia, for our position, por nuestra posición for en His Él, y promises, por las promesas for de His Él, provision, y por las for His provisiones de Él, direction. y por su dirección, Because we're responding to porque Him. estamos respondiendo a Él. You see, legalism always concentrates on the externals Porque el legalismo siempre está pensando en las cosas in the Christian externas, life. en la vida cristiana. Just do the right thing. Haz la cosa correcta. Grace concentrates on Pero la gracia está concentrando the internals. en las cosas internas. And when the internal is right, Y cuando las cosas internas están the correctas, externals will get entonces changed. las cosas externas van a cambiar. And thus, the second key Por passage lo tanto, el In the segundo New Testament, pasaje clave en el Nuevo about the Testamento, Christian life que se trata de la vida is cristiana, found in John 15, encontramos en Juan 15, verses 1 through 1 5. a 5. When were these words spoken? ¿Y cuándo es que Jesús dijo estas palabras? The night before Jesus Christ was crucified. La noche antes de que Él fue Why were they crucificado. spoken? ¿Y por qué dijo estas palabras? They were spoken because Jesus knew He was going to die, Jesús dijo esto porque Él sabía que iba a be morir raised from the dead, y que resucitaría and de descend entre into los heaven, muertos y ascendería al cielo and send the Holy Spirit. y que iba a enviar al Espíritu Santo. And so John Entonces Juan, chapters 13 capítulo 13 through a 17 17, are called the upper room discourse se llama el discurso del aposento alto. because Jesus taught Porque His Jesucristo disciples. enseñaba a sus discípulos. So who was He teaching? ¿Quién estaba enseñando? His allá? apostles or disciples? Sus apóstoles o sus discípulos, Except for Judas. con la excepción de Judas. Judas already had left to betray Him. Judas ya había salido para traicionarlo. And so He's only speaking to believers. Entonces solamente está hablando a creyentes. And He is not talking to them about justification. Y no está hablándoles acerca de la He is justificación. talking to them about Está sanctification hablándoles acerca de la and santificación. how they can be fruitful Cómo ellos pueden ser fructíferos. believers for Jesus Christ. Creyentes en Jesucristo fructíferos. That context is very important to remember when you read these verses. Es muy importante recordar este contexto cuando leemos estos versículos. So what did the Lord Jesus say to these saved disciples? Entonces, ¿qué es que el Señor Jesucristo dijo a estos discípulos salvos? Juan 15, 1 a 5. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesus Christ may have been walking with His disciples at this point Es posible que en este punto, cuando él estaba hablando, él and estaba come upon a caminando vineyard. con sus discípulos y ellos llegaron a una And He viña. uses the opportunity Y él usaba la oportunidad to use the analogy of a vineyard para hacer una analogía de una to viña, teach them important truths about the para Christian life. enseñarles algunas verdades importantes de la vida First cristiana. of all, there are three persons of the vineyard. Primera, hay tres personas en la viña. Number one, Número uno,
Jesus Christ is the true vine. Jesucristo es la vid verdadera. Number 2, Número 2. the Father is the vine dresser, the gardener. Mi padre es el labrador. Number 3, Número 3. believers are the branches. Los creyentes son los pámpanos. These are not false believers. Estos no son creyentes falsos. These are true believers. Estos son creyentes See, verdaderos. they are in Him. Porque dice aquí que en mí. That is their position in Esta es Christ. su posición en Cristo. You see, everything we read in the upper room discourse Porque cada cosa que leemos en el discurso del aposento alto is for church age believers. está dirigido a los creyentes en la edad de la iglesia. It anticipates Christ's death, Porque está anticipando la muerte de Resurrection, Cristo y su resurrección, ascension, su ascensión the sending of the Holy y Spirit, el hecho de que el Espíritu Santo va a ser and the enviado beginning of the church. y el comienzo de la iglesia. These truths are then developed in the epistles, Estas verdades entonces están desarrollados en las But- epístolas, but they are introduced pero here. están introducidas aquí. So every believer here is Entonces, called a branch Cada creyente aquí se llama un pámpano, una rama, in the vineyard of the y Lord. en la viña del Señor. Now notice there are some branches that bear no fruit. Noten aquí que hay algunas ramas que no llevan fruto. They're saved, Son salvos, they're going to heaven, van a ir al cielo, they're in Christ, están en Cristo, but they're not bearing fruit. pero no están llevando fruto. And when God sees that, Y cuando Dios ve esto, what does He do? ¿qué hace Dios? He lifts them up. Lo está levantándolos de la tierra. Is it this word right here? It says takes them away, but I said what you said. Yep, yep. Now, the Greek word here La palabra griega aquí can mean to take away, el significado puede ser quitar, but several times in the book of John, pero varias veces en el libro de Juan it doesn't mean take away, no significa quitar, it means to Sí. lift up. significa levantar. So the gardener is walking, Entonces el labrador está he sees a caminando, branch on the él ground, ve una rama en la tierra it's not exposed to the sun, y no está expuesta al sol, it's not bearing fruit. no está llevando fruto. What does he do? Entonces, ¿qué hace el Is the labrador? first thing he does cut it off? ¿Es la primera cosa que él hace es cortarlo? No. ¿Quitarlo? No. No, instead he lifts it up, No, él lo levanta, puts it on a pole lo pone en un palo so it can be para fruitful. que pueda ser fructífero. And what God does in our Y lives lo que Dios hace en nuestras vidas, is He doesn't want to take us to heaven early Él no quiere llevarnos al cielo if we're not fruitful for Him. antes del tiempo si no estamos fructíferos para No, Él. He wants to encourage us No, Él quiere animarnos about His love, acerca de His su amor, grace, su gracia, our position, nuestra that He posición. still has a plan Y for our que life, Él todavía and a tiene un and plan a por nuestras purpose, vidas y un propósito. and give us opportunity to bear fruit for Him. Él quiere darnos las oportunidades para llevar fruto para Él. But what about the believer who is bearing fruit? Pero ¿qué pasa con el creyente que está llevando fruto? What does he do to them? ¿Qué hace con ellos? Well, what he does is he, Dice que lo limpiará. and that word means prune, Clean. cleans it, prunes it. Sí, lo limpia. Why? ¿Por qué? So that it would bear more Para que fruit. lleve más fruto. And God knows exactly how to prune our lives, Y Dios sabe exactamente cómo limpiar nuestras that we vidas would bear more fruit for para que Him. nosotros llevamos más fruto. He may prune our life through the Word of Es God. posible que Él va a limpiar nuestras vidas por medio He de la may palabra prune de our Dios. life through the trials we're facing. Puede hacerlo con las pruebas que nos enfrentan, But His objective pero su objetivo isn't to destroy no es us, para destruirnos, but that we would be sino more fruitful. para que nosotros seamos más fructíferos. And then in verse 3, Y entonces en versículo 3, He reminds them of a truth Él les hace acordar de la that verdad was already true of them. que ya había sido verdad de ellos. You see, you can't be fruitful unless you've been saved.
Porque no podemos ser fructíferos a menos que somos salvos. Unbelievers cannot bear fruit for the Lord. Los incrédulos no pueden llevar fruto para el Señor. So if you're going to be fruitful, Si nosotros vamos a ser fructíferos, there's not only the ministry of God the Father, no solamente necesitamos el ministerio de Dios el Padre but the ministry of God the Son, y el ministerio de Dios el Hijo and the ministry of the Holy Spirit. y también el ministerio del Espíritu Santo. But you first of all must be Pero saved. primero necesitamos ser salvos. So what does he say? Entonces, ¿qué dice aquí? Ya vosotros estáis limpios por la palabra. You see, it was through them hearing Jesus Christ preach Porque fue por medio de la predicación de Jesucristo that they had been saved, que ellos habían they had sido been salvos, cleansed from their habían sins. sido limpiados de sus pecados. Chapter 13, verse 10. Capítulo 13, versículo 10. They had had a bath spiritually. Han tenido un baño espiritualmente And now they just needed y ahora their necesitaban feet cleaned limpiar sus day by day. pies día tras día. So therefore, what did they need? Por lo tanto, ¿qué es que necesitaban? They needed to abide in Christ. Necesitaban permanecer en Jesucristo. Now what does this mean? ¿Qué significa esto? Like a branch Como una rama will not bear fruit no puede llevar fruto if it's disconnected from the vine. si no está conectado a la vid. So a believer will not bear fruit En la misma manera, un creyente no puede llevar fruto unless it remains a menos que permanece connected, conectado, dependent, dependiendo in fellowship with the Lord. en comunión con el Señor. And so what is important to us Entonces, ¿qué es importante a nosotros? if we're going to bear fruit Si nosotros vamos a llevar fruto, is we must abide in necesitamos Christ, permanecer en Cristo, to remain in fellowship with Him, permanecer en comunión con dependent Él, upon Him, depender en Él, day by day día tras día and step by step. y paso por paso. Why is this needed? ¿Y por qué es Well, we're told right necesario? here. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Notice again the word abide. Noten aquí otra vez la palabra permanecer. Over and over again. Una y otra vez aquí. What does God want us to do now as ¿Qué believers? es que Dios quiere que nosotros hagamos como creyentes? Produce? ¿Producir? No. No. Perform? ¿Desempeñar? No. No. Abide. Permanecer. Remember this truth. Recuerden esta verdad. Branches do not produce fruit. Las ramas no pueden producir fruto. They bear fruit. Las ramas llevan fruto. The fruit is produced by the vine, not the branch. El fruto está producido por la vid, no por la rama. And the same is true here. Y es lo mismo, es la verdad aquí también. Verse 5 says, Versículo 5 dice, I am the vine, yo soy la vid, you are the branches. vosotros los pámpanos. Speaking to true believers. Hablando de creyentes verdaderos. He who abides in me, El que permanece en mí, and I in him. yo en él. What happens to this person? ¿Qué pasa con esta persona? He bears, Este Much lleva fruit. mucho fruto, but notice he bears it. pero lo está llevando, He doesn't produce it. no lo está produciendo. And why is this ¿Y por necessary? qué es necesario esto? For without me, Porque separados de mí, what can you do? ¿qué podemos hacer? Nada, Nothing. nada. You cannot bear fruit No podemos producir unless you fruto abide a menos que permanecemos in Christ. en Cristo. The Lord Jesus made it very clear. El Señor Jesucristo lo hizo muy claro. Dijo The muy believer claro is to abide que by el faith, creyente debe permanecer in dependence en fe upon the y en Lord, dependencia en el Señor, day by day, día tras día, in whatever he's doing. en cualquier cosa que está As he walks in haciendo, fellowship with the caminando en comunión con el So Señor, that the Lord produces para it through him que el Señor lleva fruto by means of the Holy Spirit. a través
de la Otherwise, you will persona rely on por yourself. medio del Espíritu Santo. Si no, And you might think, vamos a well, I'm doing a apoyarnos great job for the en Lord. nosotros mismos pensando, oh, estoy haciendo And the Lord says, un you're not trabajo bearing fruit. tan bueno por el Señor. Pero el Señor You're doing dice, that after your flesh. tú no estás llevando fruto, estás haciéndolo conforme a su propia carne. And so we have seen Colossians 2, Entonces hemos visto Colosenses verses 2, 6 and 7. versículos 6 y 7. We have seen Hemos visto John 15, Juan verses 15, 1 through 5. versículos 1 a 5. Now, the third key passage on the La Christian life tercera clave, pasaje clave en la vida is cristiana, Galatians chapter 2 Gálatas 2, and verse 20. 2:20. This verse Este versículo brings many truths of the Christian life together for us. está muchas verdades de la vida cristiana llegan al mismo punto juntos Let's read this verse. con este versículo. Leamos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. We see here Vemos aquí our position nuestra posición in Christ. en Cristo. What is it? ¿Y qué es? I've been crucified with Christ. Con Cristo estoy juntamente This is crucificado. Romans chapter 6. Esta es Romanos 6. And then we see Y después vemos the power of the Christian el life. poder de la vida What cristiana. is the power? ¿Y qué es el poder? It is no longer I who live. Ya no vivo yo, Christ mas lives in vive Cristo en mí. Again, he's the true vine. Porque Él es la vid verdadera. And through the power of the Holy Spirit, Y por medio del poder del the Espíritu Christian Santo, life is to be lived. vivimos la vida cristiana. So what is our part? ¿Y cuál es nuestra parte? Well, we live yet in this human body Y lo que ahora vivo en la carne, with all its weakness. con todas las debilidades de este cuerpo, And so we live the Christian life vivimos entonces la the vida same way cristiana we were en saved. la misma manera que fuimos We salvos. live the Christian life Vivimos la vida cristiana like a branch abides in como a vine. una rama que permanece en la vid. We live the Christian life. Vivimos la vida cristiana. How? ¿Cómo? By faith. Por fe. In who? ¿En quién? The Son of God, En el Hijo de Dios, Jesus Christ, Jesucristo, who is our life. quien es nuestra vida. And what motivates us to live the Christian ¿Y life? qué es que nos motiva a vivir la vida cristiana? He loved us. Nos amó And he gave himself for us. y se entregó a sí mismo por mí. That's what motivates us. Esto es lo que nos It's motiva. not law, it's love. No es la ley, es el amor. It's not because we have to. No es porque necesitamos now hacerlo, want to. es porque ahora queremos hacerlo. It's not through our power, No es por medio de nuestro It's through propio His poder, power. sino es por medio de su because poder. we are a new creation in Porque Christ. nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Though we still live in this old Aunque body. todavía estamos viviendo en este cuerpo viejo. And so we see many elements of the Christian life here. Entonces vemos muchos elementos de la vida In cristiana. fact, aquí. this is basically Romans chapter 6 Este es básicamente Romanos 6 and 8 y 8 condensed. condensados. Now, having seen these two key transdispensational truths, Ahora, habiendo visto estas dos verdades transdispensacionales and three key y passages, tres pasajes claves, now let's examine four key commands ahora vamos a examinar tres mandatos from claves the epistles de las epístolas regarding the Holy Spirit. que se trata con el Espíritu Santo. Number one, Número 1, positivamente debemos siempre ser llenos del Espíritu Santo y andar por medio del Espíritu Santo. Positivamente debemos siempre ser llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18, y andar por medio del Espíritu Santo, Gálatas 5:16. now we have considered these truths before Hemos considerado estas verdades in our antes previous study. en nuestras lecciones anteriores. But what does Ephesians 5:18 say? ¿Pero qué dice Efesios 5:18? Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu.
At any given moment of your Christian life, En cualquier momento de nuestra vida you cristiana, can walk under the control of the flesh podemos caminar bajo el control de la carne or the control of the Spirit. o el control del Espíritu God Santo. wants you to be filled with the Spirit. Dios quiere que nosotros seamos llenos del Espíritu And He Santo. wants you to Y walk by Él means quiere of the que Spirit. nosotros caminamos por medio del Espíritu. Galatians 5:16 tells us, Gálatas 5:16 dice, Gálatas 5:16. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. the word walk here la palabra andar aquí carries the idea of something that's ongoing, lleva la present idea tense. que algo es el tiempo presente y es continuo. How do we walk? ¿Cómo andamos? By faith. Por medio de la fe. That's how we live the Christian life. Este es como vivimos la vida Who is our cristiana. faith in? ¿Y en quién ponemos nuestra fe? Jesus Christ. Jesucristo. So we walk by faith, Entonces caminamos por la fe and the power is y el poder es the Holy el Spirit. Espíritu Santo. And when that is true, Y cuando esto es verdad, we will not fulfill the lust of the flesh. no vamos a cumplir el deseo de la When carne. we fail to walk by means of the Spirit, Cuando fallamos caminar por medio del Espíritu, we will fulfill the lust of the flesh. vamos a cumplir los deseos de la carne. So these are the two positive commands Estos son los dos mandatos regarding the positivos Holy Spirit in our en life. cuanto al Espíritu Santo en nuestras vidas. But there are also in the New Testament two negative commands. Pero también en el Nuevo Testamento vemos dos mandatos negativos. Dos, negativamente. No contristar el Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30, y no apagar el Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 5:19. As a believer, Como creyentes, God does not want you to grieve the Spirit Dios no quiere que nosotros contristamos el Espíritu or to quench the Spirit. o que apagamos el Espíritu. Let's see those passages. Vamos a ver estos dos pasajes. First of all, Ephesians 4, verses Primero, 30 and 31. Efesios 4, 30 y 31. Efesios 4:30 y 31. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda la amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. So we see here Vemos aquí that God does not want us to grieve the Spirit. que Dios no quiere que nosotros contristemos el Espíritu. To grieve here means to make one sad, aquí significa hacer a alguien triste, causar tristeza. and this indicates to us that the Holy Spirit is a person. Y esta nos indica que el Espíritu Santo es una persona. You cannot make a force sad, No es posible causar tristeza a una fuerza, but you can make a person sad. pero podemos causar tristeza a una persona. He is a divine person, El Espíritu es una persona divina. the third member of the Trinity. El tercer miembro de la Trinidad. And He indwells every believer, Y Él mora dentro de cada and creyente. He wants to fill the Y believer Él quiere llenar and enable the todo believer to creyente live a y supernatural dar el kind of life. poder a cada creyente para vivir una vida And He supernatural. is grieved when He's not free to do Y Él es this. contristado cuando no está libre para hacer esto. As a believer, you can grieve the Spirit, Como creyentes podemos contristar but you el can never Espíritu grieve Him Santo, away. pero no hasta el punto de que Él salga. Why? ¿Por qué? Because He seals you unto the day of Porque redemption. nos ha sellado hasta para el día de la redención. The day of redemption
El día de la redención is the rapture. es el arrebatamiento. And thus, he's telling us here Y por lo tanto, Él dice aquí to walk in the Spirit. que debemos caminar Be en filled el with the Espíritu, Spirit. ser llenos del Espíritu, Don't grieve the no Spirit. contristar el And Espíritu. the Spirit is grieved Y el Espíritu Santo when you está yield contristado to the sin nature cuando nos presentamos a la naturaleza instead of pecaminosa to the Lord. en vez de presentarnos al Señor. Remember, He is the Recuerden Holy que Él Spirit. es el Espíritu Santo. And when we're grieving the Spirit, Y cuando hemos contristado el what Espíritu kind of Santo, things happen in our life? ¿qué cosas pasan en nuestras vidas? Well, bitterness La amargura, and wrath, enojos, anger, ira, clamor. gritería, maledicencia y toda malicia. These are the kind of things Estas son las cosas that are sin. que son pecados, They do not come from the Holy no Spirit. provienen del Espíritu Santo, They come as part of the works of the flesh. vienen como partes de las obras de la carne. In contrast to that, we're Y to be el kind. contraste es que debemos ser benignos unos con otros. Can you read this? Verse? Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. You see, the Spirit of God Porque el Espíritu de Dios wants to enable you, quiere darnos el poder, because of your position in Christ, debido a nuestra posición en Cristo, to forgive others a perdonar a los demás, instead of being bitter en lugar de ser and amargados angry with them. o enojados con ellos. Now, there is a place for righteous anger, Hay lugar para enojo o ira justa. when the Word of God is violated. Cuando la palabra de Dios está siendo violada. But even then, Pero aún así, we're not to let the sun go down upon our wrath. no debemos, bueno, no sé el versículo, llegar al punto de la puesta de la sol con nuestra ira. We're to turn it over to the Lord. Debemos entregarlo al Señor. We're to choose to forgive that person Debemos decidir a perdonar a esta and let persona the Lord deal with him. y permitir que el Señor trata con esta Instead, persona. we're to forgive them. En vez, nosotros debemos perdonarlos. Why are we to forgive ¿Por them? qué debemos perdonarlos? Because God, Porque Dios, for Christ's sake, por Cristo, has forgiven us. nos ha perdonado. Have you forgotten that you've been forgiven? ¿Ustedes han olvidado que han sido perdonados? You say, but they don't deserve it. Pero pueden decir, a lo mejor pueden decir, ellos no lo merecen. Neither did you. Pero nosotros tampoco lo God forgave you merecemos. by His grace. Dios nos perdonó por medio de su gracia. And the same is true Y es now. la misma cosa con You're to nosotros forgive ahora. someone by His Debemos grace. perdonar personas por medio de su This gracia. Greek word for forgiveness Esta palabra de perdón aquí is the word charizomai. es la palabra charizomai. If you know the Greek, Y charis sabemos la palabra charis is the word for es grace. la palabra gracia. And so you forgive someone on the basis of grace Entonces cuando perdonamos a alguien es en la base de la gracia, because of Jesus por Christ, lo que Jesucristo ha not hecho. because they deserve No it. porque lo merecen. So stop grieving the Spirit. Ok, entonces no deben contristar el Espíritu By Santo yielding to the flesh presentándose a la carne and having the works of the flesh in your con life. las obras de la carne en su vida. And instead choose to forgive En people vez deben decidir a perdonar a los demás, because you've been forgiven porque by the hemos grace sido of God. perdonados por la gracia de Dios. The second passage we need to consider El segundo pasaje is que found in 1 Thessalonians 5. debemos considerar se encuentra en 1 Tesalonicenses 5. This is the second negative command regarding our relationship to the Holy Este es Spirit. el segundo mandato negativo en cuanto a nuestra relación con el Espíritu Santo. Primera Tesalonicenses 5, 19, 20. No apagáis el espíritu, no menospreciáis las profecías.
Don't grieve the Spirit. No apagues el espíritu. Now the word grieve, La palabra- quench, La palabra apagues aquí means to extinguish a fire. significa extinguir, creo es la palabra, un fuego. It's like taking a bucket of water Es como tomar un balde de agua and put it on a fire. y ponerlo en un fuego. And we can quench the Spirit in our life. Y podemos apagar el espíritu en nuestra Where the Spirit vida. is like a fire, Porque el Espíritu Santo es como un fuego. and we can take a bucket Y nosotros podemos tomar Go. un balde de agua y apagarlo in our life. en nuestras vidas. How do we do ¿Y this? cómo es que lo hacemos? We quench the Spirit Apagamos el espíritu by saying no to the will and word of God. cuando decimos no a la voluntad de la palabra de Dios. Remember, in those days, Recuerden que en esos días prophecy was a legitimate means of communicating the word of God. la profecía era un medio legítimo para comunicar la palabra de Dios. The gift of prophecy was still operative El don de la profecía todavía estaba operante o operativo until the word of God was completed. hasta de que la palabra de Dios fuera cumplido. To quench the Spirit Para apagar el espíritu, means to say no esto significa decir to the no word of a la God, palabra de Dios no to y the will no of God. a la voluntad de Dios. And so we have a hot heart towards the Lord, Entonces, si tenemos un corazón hacia el like a Señor, fire, como un fuego, and God says, I want you to move in this y direction. Dios está diciéndonos, quiero que tú This is what I want you to do, vayas en esta dirección. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. based on the word of God. Basada en la palabra de Dios. And when we say, no, I'm Pero not cuando going to do that. nosotros decimos, no, It's no like voy a hacer taking a bucket esto. of water, Es como tomar un balde de agua y apagar el fuego. and we extinguish the fire. Apagamos el fuego. And our heart starts to wander and Entonces, drift. nuestros get corazones colder empiezan towards the a Lord. extraviarse y desviarse y ser fríos hacia el Señor. And He will keep convicting us. Y el Señor va a continuar convencernos de Saying, corazón, "This is tratando my will. de convencernos de corazón, diciendo, esta es mi This is voluntad, what my word esto es lo says. que mi palabra dice. Won't you yield to me? ¿No quieres presentarte a mí? Say, no. No. Está apagando el fuego. Don't you want to do my will? ¿No quieres hacer mi voluntad? No. No. Apagando el fuego. We keep quenching the Spirit in our life. Continuamos a apagar el espíritu en nuestra vida. And so the Christian life is lived Entonces vivimos la vida cristiana by faith in Jesus por medio de Christ, fe en Jesucristo, knowing your position in Him, sabiendo nuestra posición en Él yielding yourself to the Lord every y day, presentándonos al Señor cada día and depending upon y Him dependiendo en Él. in light of you, the promises A la of luz God's de word, las promesas de la palabra the de Dios, provisions las of God's provisiones grace, de la gracia de Dios, the principles los of truth principios de la that He verdad wants you to que Él quiere que believe, nosotros creamos respond to in your life. y respondemos en nuestras vidas. Question. Pregunta, ¿cómo es que hacemos esto? What is that question? How do you how do we this? do that? How do you do that? Again, we grieve the Spirit Otra vez, contristamos el Espíritu when we depend upon ourselves cuando dependemos en nosotros mismos, and allow the flesh to produce sin in our dejando lives. que la naturaleza pecaminosa produce pecado en nuestras vidas. We quench the Y Spirit apagamos el Espíritu when we resist the Word of cuando God resistimos la palabra de Dios and the will of y God, la voluntad de Dios and we rely on ourselves. y cuando estamos apoyándonos en nosotros mismos. You see, the real issue Porque el asunto is verdadero always one of trust. siempre es algo de en quién vamos a confiar. When we don't trust the Lord, Cuando no confiamos en el walk in the Señor Spirit, y caminando en el Espíritu, we are grieving the Spirit estamos contristando el Espíritu as we sin.
porque estamos pecando or quenching the o Spirit apagando el Espíritu as we resist God's word and cuando will. estamos resistiendo la palabra y voluntad de Dios. So we've seen two transdispensational Entonces, principles. hemos visto dos principios you remember them? transdispensacionales. ¿Recuerdan? Number one, Número uno, without faith, sin fe it is es impossible to please imposible God. agradar a Dios. Number two, Número dos, cursed is the man maldito el hombre that trusts in que man. confía en el hombre. Blessed is the man Bendito el hombre that trusts in the Lord. que confía en el Señor. We have seen three key principles in the New Hemos Testament. visto tres principios claves en el Nuevo Testamento. Excuse me, three passages. O tres pasajes claves en el Nuevo Colossians Testamento. 2, 6 and 7, 2, 6 y 7, John 15, Juan 15, 1 through 5, 1 a 5 Galatians 2, y Gálatas 2, and verse 20. 20. We've then seen four commands about the Holy Y Spirit. hemos visto 4 mandatos acerca del Espíritu Santo. To be filled with the Spirit, Sed llenos del Espíritu to Santo, walk in the Spirit, caminar en el Espíritu, to not andad grieve the Spirit, y no contristéis el Espíritu, and not to quench the y Spirit. no apaguéis el Espíritu. Question. Pregunta, ¿cuál es el método que Dios usa para la victoria sobre la naturaleza pecaminosa? Number one, Número 1, la cruz de Jesucristo. this reminds us again of Romans esto chapter 6. Nos hace acordar de nuevo de Romanos 6. Number two, Número 2, la fe en nuestra proposición en Cristo que nunca cambia. Presentarnos a Dios para cambiar nuestra condición diariamente. La fe en nuestra posición en Cristo que nunca cambia. Presentarnos a Dios para cambiar nuestra condición diariamente. number three, Número 3, habilitándonos y transformándonos por medio del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Habilitándonos y transformándonos por medio del poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Una verdad para recordar. La cruz fue necesaria para tratar con la vieja naturaleza, mientras que el Espíritu Santo es necesario para capacitar a la nueva naturaleza. La cruz fue necesaria para tratar con la vieja naturaleza, mientras que el Espíritu Santo es necesario para capacitar a la nueva naturaleza. Now we will explain these truths more next time Vamos a explicar estas verdades más en la próxima lección. as we also explain Y también vamos a explicar how you're not spiritual. cómo no somos Because espirituales. there is much confusion Porque about hay that. mucha confusión en cuanto a esto. We've seen tonight how you are filled with the Spirit. Hemos visto esta noche cómo Or ser how you walk llenos in the del Spirit. Espíritu Santo, cómo andar, caminar en el Espíritu We'll Santo. explain next time Vamos a explicar la próxima vez how you don't walk cómo in the Spirit. no caminamos, Or how you're andamos not en el filled with the Espíritu, Spirit. o cómo no estamos llenos del Espíritu And you Santo. will see Y van a ver that much of what is que taught today muchas de las cosas que están siendo in enseñadas hoy día evangelical churches en iglesias evangélicas about how to live the Christian de life cómo vivir la vida cristiana and be filled with the y cómo Spirit ser llenos del Espíritu, is not no what the Word of God es says. lo que la palabra de Dios dice. We're so glad that you could join us Estamos tan tonight. contentos que ustedes están con nosotros esta noche. Let's pray. Oremos, hermanos. Father, thank you for your word, Padre, gracias por tu palabra. for Romans 6, Por Romanos 6, 7, and 8, 7 y 8. as these truths are so vital for us to understand. Porque estas verdades son tan vitales que nosotros entendamos. And Lord, thank you for your cross, Y Señor, gracias por tu cruz, as you died porque tú moriste for us por nosotros and for our y sins, por nuestros pecados, as well as to break the power of sin in our life. tanto como para romper el poder del pecado Thank en you for nuestras our vidas. position in Gracias Christ. por nuestra posición en Cristo. Thank you that we're not Gracias under que no- law, we're under Ya no grace. estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. And thank you that Y you gracias even use the failures que of our life Inclusive tú usas los fracasos en nuestras to show vidas us para mostrarnos that your will is que best, not ours. tu voluntad es mejor, And that no we nuestra cannot live voluntad, the Christian y life que nosotros no podemos vivir in la our vida power, cristiana no es bajo but nuestras it must propias be through fuerzas, pero the tiene power of que the ser Spirit of God. por medio de la